Hillary Clinton pues tiene un gran apoyo por parte de la comunidad latinoamericana, del latino, y creo yo que pues le va a tener buenos resultados en lo que es estados con gran población latina, como es el fenómeno de Texas, el fenómeno de Nuevo México, de California, Chicago, Illinois, pues donde se han asentado una gran cantidad de latinos y de mexicanos en aquel lugar. Entonces, gran triunfo de Hillary, vamos a ver cómo plantean los próximos caucus, que le llaman ellos las elecciones primarias, pero considerando también de que Hillary ya le lleva una ventaja de 750 delegados especiales, los pluris, de 2.500 delegados. Entonces, difícilmente, hay que decirlo, el señor de Vermont, el Sanders, pueda ganarle en este caso a Hillary Clinton. Otra noticia, pues, fíjense lo que es la vida. Allá en Argentina acaba de decir que Paul Singer, aquel que odiaba a la señora Cristina Kirchner, pues va a tener que, hubo un acuerdo, le bajó a la deuda, va a tener que mandar a los hold out, que le llaman deudas que tiene Argentina con el señor Paul Singer y todos sus inversionistas, les tiene que pagar 4.65 billones de dólares y se acaba ya el conflicto entre Argentina y en este caso los fondos buitres, aunque parece que le va a costar a Argentina no solamente de 5 puntos, es casi 6.000 millones de dólares, van a pagar 4.4 billones, es decir, el 75%. También va a tener que pagar otros 235 millones por concepto de intereses. Pero aquí hablaba yo, estaba viendo en la jornada, pues que más bien si no sé si en la jornada o en otro, que aparte de eso pues tiene que pagar 5.6 millones de dólares. Pero por lo pronto, bueno, Argentina va a poder ya vender deuda en el mercado internacional, es decir, va a poder emitir bonos sin problemas. Entonces, eso le va a permitir tener inversiones extranjeras. Fíjese, también Argentina está aceptando pagar cerca de 2 billones a los tenedores de bonos y otros 1.34 billones a 50.000 italianos retirados que compraron bonos Argentina en aquel entonces y que al no haber un acuerdo con los fondos buitres, pues no se podía pagar tan bien. Entonces ahora parece ser que Argentina por fin libera su posibilidad de poder obtener dinero en el mercado internacional. Va a pasar lo que Menem. Este cuate al bajar Macri, al bajar el pago del impuesto sobre la renta a los agricultores o pago a la agricultura, que son los principales exportadores, que llegaban hasta el 50%, pues va a crear un problema de ingresos al gobierno argentino y ahora que están preparando para poder endeudar más a la Argentina, como está pasando en este caso con México. Entonces, Argentina necesita 11 billones de dólares, fíjense, va a ir al mercado internacional a pedir 11 billones de dólares, es un mundo, 11.000 millones de dólares, para ir a pagar 5.000 millones de dólares a los fondos buitres, al señor Singer, y otros 8 billones, pues los va a tener que disponer para poder financiar el déficit de las finanzas públicas. Yo ya lo había dicho, si el señor Macri va a bajar los impuestos en Argentina pensando que van a llegar las inversiones extranjeras en grandes cantidades, se equivoca. Hoy el mundo está temeroso, todos están buscando el dólar como refugio, el mismo euro, pero no creo que vayan a estar tan optimistas de ir a invertir en la Argentina, y entonces Argentina va a tener que nuevamente endeudarse con 8 billones o 7 billones de dólares, 8.000 millones de dólares, que aunado a lo que tiene que pagar a los fondos buitres de 4.5 o 5.000 millones, pues estamos hablando ya
de una cantidad fuerte de dinero que va a necesitar Argentina y que va a ir engrosando su deuda externa como la mayor parte de todos los países del mundo. Por lo pronto también, pues aquí en México, y quería yo concentrarme, porque oigan, están hablando de que aquí en México se debe, el gobierno mexicano dispuso, Petróleos Mexicanos dispusieron de 271,000 millones de pesos del Fondo de los Trabajadores para pagar los retiros, obviamente. Entonces, pues esto, señores, esto está terrible porque aparte de la deuda que tiene Pemex de 90,000 millones de dólares, 80,000, ya ni sé porque más o menos estoy hablando de una, estoy viendo, déjenme ver, dice que 75, aparte de los 80,000 millones, dice, la deuda financiera consolidada total de la empresa productiva del Estado se incrementó la friolera del 90%, es una locura, al pasar de 786,850 millones de pesos en diciembre del 2012, cuando entró Peñita Nieto, a 1,485,000,000, casi el doble de deuda que tiene. Pues estamos hablando, jóvenes, de 80, 90,000 millones de dólares, más lo que le deben a los proveedores es otros 10,000, pero ahora salió la friolera de que Pemex debe 270,000 millones, sale hoy en la noticia, que Pemex le debe al Fondo de los Trabajadores. Entonces, pues el señor que viene, el señor González, con cuño de Carlos de Salinas de Gortari, pues lo que va a hacer es ir a esto de que pueden importar cualquiera gasolina, y esta es una hipótesis de MD. La hipótesis es que al importar cualquier persona gasolina de Estados Unidos o del mundo, puede ser del país árabe o de Estados Unidos o Canadá, pues el sistema de distribución que antes monopolizaba Pemex impedía al gobierno mexicano pues hacer recortes, hacer ajustes en su administración contra Pemex, porque en cualquier momento el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana podrían hacerle una huelga. ¿Y dónde le dolía más al gobierno mexicano la huelga? Pues le duele más en la distribución de gasolina. Imagínense que en un momento determinado diga el señor director de Pemex, vamos a recortar de 150,000 empleados que tiene Pemex, 100,000, por dar un caso, que sería lo normal, de acuerdo a los parámetros internacionales, como es el caso de Shell, que produce más petróleo que Pemex, Mobil Oil, Texaco, y tienen 50,000 empleados. Pemex tiene 150,000. Ya le está costando, pues, 90,000 empleados que están en el retiro, le está costando el pasivo laboral, pues ahí estamos hablando que 271,000 millones le debe nada más el gobierno. Y ahora, el caso de dinero, sacaban ellos una gráfica, déjenme ir, a ver si está en la jornada, en la sección de dinero. Pemex en quiebra técnica. Deuda con bancos llega a 910,000 millones, a 91, a 91, no sé, no, a 91,000 millones de pesos. Y deuda con el sindicato, dice 87,000 millones en el tercer trimestre del 2015. Dice aquí la nota, la deuda de Pemex, sumando lo que debe a bancos y el pasivo laboral, llegó a la inaudita cifra de 180,000. No, pues yo estaba equivocadísimo. Yo hablaba de 100,000 millones, es decir, no estábamos incluyendo el pasivo laboral. Pues digo, esto es una locura. Pemex debe 180,000 millones de dólares. Es decir, el valor de sus activos es menor que sus pasivos. Entonces, déjenme ver
pues sí, es ciertamente, el pasivo es mayor que el activo. Yo hablaba de 100,000 millones. Bueno, es que yo no estaba considerando la deuda con bancos, solamente la deuda con bancos, no con la deuda de los trabajadores. Entonces, esto pues pone a Pemex y al gobierno mexicano con peso. Ahorita parece que el dólar, el petróleo cerró a $33, anda en $33. La mezcla mexicana 27. El año pasado la vendíamos a 100, 110 pesos, $100. Entonces, pues esto pone a Pemex contra la pared. Y como dice aquí el señor, ahora verán, en México S.A., que González Anaya pues obviamente está a prueba, y que el problema es que este año Pemex va a tener que recortar 100,000 millones y básicamente de pesos, y esto los va a recortar en inversiones, a tal punto que Pemex se está deshaciendo de varios bloques muy importantes que había ganado en las licitaciones. Entonces, pues el problema que trae el señor José Luis González, José Antonio González Anaya, con cuño de Carlos Salinas de Gortari, pues, fíjense, los activos equivalen a 2.022 billones de pesos. Y los activos es de 2.02 billones. Es decir, dice, el pasivo total de la empresa era, 3.24 billones de pesos contra 2.14 billones respecto de sus activos. En este periodo, el pasivo de 3 años, el pasivo se incrementó el 60%, mientras que el activo total apenas lo hizo el 5.8%. Y como se pregunta aquí, México S.A., bueno, ¿y dónde estaba el Consejo de Administración con el ministro Videgaray a la cabeza? Dice, no solamente se contentaron de aumentar los pasivos de Pemex, sino también se desplomó el 12% de la producción petrolera, el 8% de la exportación petrolera, el 10% de la producción interna de petrolíferos y 22% de los petroquímicos. La producción interna de gasolinas cayó el 11%, dice. Entonces, pues el señor Lozoya, en lugar de haberle dado una buena liquidación, debieron haberlo mandado a la cárcel. Con Lozoya al frente de Pemex, la deuda financiera consolidada total de la empresa se incrementó en la friolera del 89%, al pasar de 786,000 millones de pesos a 1.485.000. Hijo, al 30 de septiembre del 2015. Entonces, pues tenemos una empresa súper quebrada. Entonces, pues eso va a traer, como dijo León Bendesky, también en la jornada, que pues cambie la estructura del gasto y sobre todo del ingreso. En lo que concierne a la deuda, dice él, pues la deuda representa el 45.7%, sí, pero no están incluyendo la deuda de los estados. Un estado como Zacatecas, de cero deuda, o 1,000 millones que les dejó Amalia, del PRD, pues ya va en 8, 9 mil millones. Es una locura lo que está pasando en toda la situación esta de nosotros. Entonces, pues, no sé, aquí la situación es que todos los mexicanos deberíamos de estar protestando, porque como van las cosas, pues vamos a llegar como Grecia, con una deuda del 1.5 del Producto Interno Bruto de los retirados, es decir, de las pensiones, y que, déjenme ver, había una, hablando de deudas a nivel mundial, porque no nomás es México, es decir, estamos hablando del 46% del Producto Interno Bruto. Calderón se los dejó al 30%, ya Peña Nieto en 3 años la lleva en el 46%.
pero como van estos 3 años sin dinero de la, sin dinero por parte de Pemex, y aparte aunque hayan aumentado las recaudaciones, pues esto es peligroso. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Feldstein, que es exdirector de Harvard, dice que la deuda una década anterior representaba, por ejemplo, el 35% del Producto Interno Bruto. Hoy representa, va a representar el 86% en el 2026. Y se plantea que el déficit gubernamental pues llegue hasta el 5% del Producto Interno Bruto en el 2026. Entonces, este problema también China tiene, ya Japón debe más del 200% de su Producto Interno Bruto, China igualmente, Grecia pues no se diga, Francia anda en el 90%, España en el 90%, Italia. Entonces, pasa como en Estados Unidos, por ejemplo en Estados Unidos, que es menos el porcentaje de la deuda con respecto a su Producto Interno Bruto, dice en el 2016, por dar un ejemplo, los intereses de la deuda nacional equivalían al 16% del ingreso, de los ingresos personales, de las tasas de ingresos personales. Dice, para el 2026 se está proyectando que los intereses de la deuda serían equivalentes al 31% de estos ingresos, de los ingresos personales de todos los Estados Unidos. Entonces, la deuda está siendo el punto álgido de la recuperación del sistema capitalista a nivel internacional. Todos los estados a nivel mundial, todos, acabo de decir que ahorita Argentina está pidiendo 11 mil millones para pagar 4 mil millones a los fondos buitres. Cristina no les iba a pagar nada, él va a pagar 4 mil. Bueno, pero el fenómeno mexicano también es que año tras año aumentan la deuda en un 15%, es decir, la deuda está representando ya para el presupuesto nacional, junto con lo de las pensiones, pues jóvenes, más del 20% del ingreso, de los ingresos del Estado en IVA, en impuestos especiales, y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque en lugar de invertir ese dinero en actividades productivas o inversiones productivas, pues estamos dándole dinero al capital internacional y estamos pagando deudas de pasivos laborales que teníamos en años pasados. A tal punto que dice Pancho Miguel Aguirre Farías, que es el mejor actuario que tenemos en la República, que vive aquí precisamente en Saltillo, pues Juan Pablo, las pensiones, claro, hablo yo de aquí al 2050, van a representar el 1.5 del Producto Interno Bruto. Y esto pues, es muy grave, porque cada día el Estado va a tener menos dinero para la inversión pública. Ahora, con este problema de Pemex, de reducirle 100 mil millones este año de pesos a Pemex, pues implica que la van a sacrificar en la inversión, y como no vale el petróleo, no vale la gasolina, los productos petrolíferos, pues esto va a complicarle la existencia al propio Estado mexicano. No se diga estados como Coahuila y Chihuahua y Nuevo León, estados norteños, Quintana Roo del sureño, donde pues más de la mitad, más del 100% de su presupuesto anual se debe en deuda. Es decir, tenemos 38 mil millones de presupuesto y debemos 40 mil millones. Lo mismo está Nuevo León. Nuevo León está en las mismas, Chihuahua está en las mismas, Quintana Roo en las mismas, Sonora y va, Zacatecas. Decía por ahí un empresario de Torreón, bueno, vamos a pedirle al gobierno federal que nos condone la deuda, y como yo le contesté, bueno, pero deben 20 estados de la República Mexicana, deben un mundo de dinero. No creo que Videgaray, el de la Casa Maninalco, como dicen por ahí, sea tan bondadoso de condonarlo la deuda al estado de Coahuila. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están proponiendo los teóricos de la economía? Pues que cada día hay un déficit interno menor. Por ejemplo, en lugar del 5%, como prevían en Estados Unidos, del GDP, pues que baje al 2%.
Entonces, esto pues puede bajar la deuda al radio de 200, al porcentaje del 50%, en lugar del 90%. Dice, la reducción del déficit requiere cortar los gastos gubernamentales, como sucedería aquí en México, e incrementando el ingreso, o ambos a la misma vez. Pero como están las tasas de crecimiento a nivel mundial, parece imposible, dice aquí el señor Feldman. Actualmente el porcentaje, para darles una idea, que lo que se gasta en defensa en Estados Unidos es del 3.2% del Producto Interno Bruto. En 1966 se gastaba en el 7.6%, cuando la guerra del Vietnam. Por ejemplo, también está programando pues que se reduzcan gastos en la seguridad social y en el cuidado de la salud. Entonces, pues en todos los países, igualmente que en China, la deuda está generando un problema para que el Estado tenga liquidez y poder invertir en grandes obras de infraestructura y con ello dinamizar la demanda efectiva. Entonces, cada día la recuperación para el mundo capitalista está siendo más difícil, jóvenes. El mundo, como dijo la señora Lagarde, va a crecer menos y esto, para México igualmente este año implica que a lo mejor no crezcamos ni el 2%. Eso implica que 500,000 jóvenes se van a quedar sin empleo, van a andar en el narcotráfico, en la economía informal, van a andar estos jóvenes en la Argentina, en Brasil y en todos lados. ¿Cómo van a detener el narco en Argentina, Macri? O la Rousseff en Brasil, si más de la mitad de los jóvenes o el 80% de los jóvenes no encuentra trabajo. Van a andar en la informalidad, van a querer ser emigrantes, van a querer andar en el narcotráfico, en fin, los problemas sociales en el mundo pues van a tener que agravarse. Y del otro lado observamos que el 1% de los ricos de este mundo pues se apropian de la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, la economía mundial va hacia un caos total como antes de la Primera Guerra Mundial, y mismo eso es lo que provocó las guerras. El odio de Hitler contra los judíos era la concentración del ingreso de estos en Alemania, era la realidad. Y entonces, el problema es que la gente siempre va a tratar de identificar algún enemigo. Actualmente la ultraderecha francesa, como Jean-Marie Le Pen, pues está tratando de que el enemigo es el inmigrante, el musulmán. El loco de Trump dice que él no va a aceptar a los musulmanes. Entonces, empiezan los conflictos regionales, puede haber conflictos totales, porque pues hay un odio, se ha engendrado nuevamente el odio contra los rusos y la posibilidad de una tercera guerra mundial, que sería desastrosa para este mundo, está ahí. El problema es que llegue la derecha norteamericana. Entonces yo le pido a todos los mexicanos, a todos los norteamericanos que nos ven de aquel lado, no voten por Trump, porque tenemos el riesgo de que desencadene una tercera guerra mundial. Ahora, para los latinos sería terrible la llegada de Trump. Pues digo, ya con lo que está diciendo ahí coincido con el loco de Fox, pues está loco también Entonces, pues tratemos de convencer a todos nuestros parientes, a todos nuestros amigos que viven en la Unión Americana, pues de que voten, en este caso por el Partido Demócrata. Si llega Hillary Clinton, ojalá se lleve de vicepresidente a Bernie Sanders para impulsar las políticas sociales en Norteamérica, de seguro social, el retiro, las deudas de los universitarios que las desaparezcan, educación pública gratuita, sobre todo en las universidades, e ir combatiendo a los más ricos como con mayores impuestos hasta de un 50-60%. Van a decir, bueno, ¿y a nosotros cómo nos beneficia esto a los mexicanos? Pues muy fácil, el que a la gente le repartan más dinero, a la gente pobre, clase media, le quiten costos de la cuestión de la salud, de la universidad, pues esa gente va a tener más dinero para comprar bienes que muchos de ellos se compran en México. Si llega Trump, él quiere destruir el Tratado de Libre Comercio, pues que ha pasado de 60,000 a 300,000 millones, en esas dimensiones, 5 o 10 veces más,
la cantidad de bienes que exportamos a Estados Unidos. Imagínense Trump queriendo destruir el Tratado de Libre Comercio, pues sería desastroso sobre todo para las regiones del norte, noreste y centro de México, que viven básicamente de la exportación de bienes manufactureros, de automóviles que exportan hacia los Estados Unidos. De ahí que pues la llegada de este loco de veras que nos va a tocar, aparte que quiere que paguemos un muro, como dijo la raza, pues si el Chapo no necesita muros, Trump, el Chapo se hace túneles de kilómetros, y mejor planeados que cualquier, y estaba yo pensando en el Chapo, oye mi Chapo, ojalá le manden el mensaje. Hay un proyecto de MEVA de traer agua del Pacífico de la Sierra Madre Occidental en Durango a la región lagunera para incrementar en 50 o 100 mil hectáreas de riego en la región lagunera. Esa agua no la utiliza Sinaloa porque se va al mar. Sinaloa tiene 11 ríos, las lagunas tiene uno realmente en circulación, que es el río Aguanaval. Entonces están planteando desviar y mandar el agua al río San Lorenzo, que es un afluente del río Nazas. Claro, se beneficiaría el estado de Durango y se beneficiaría el estado de Coahuila. Ahí yo no sé, pues se le tendría que pagar un impuesto al estado de Sinaloa por disponer de su agua, que finalmente no la están utilizando, que se va al mar, y que acá en la región centro-norte, pues es muy importante. La otra es que nosotros como coahuilenses tenemos que tener mucho cuidado con el agua y que ya no se plante tanta alfalfa. Me estaban diciendo que 1 kilo de alfalfa necesita 25 litros de agua. Bueno, pues reducir la alfalfa, sembrar maíz, sembrar otras oleaginosas, para que no se desgaste tanto el manto freático allá en la región lagunera. Pero este proyecto MEVA, decía yo, pues hay que hablarle al Chapo porque es especialista en túneles, y ahí se necesitan varios túneles para traerse el agua de la cuenca del Pacífico a la cuenca norte, y ahí el Chapo pues tiene la experiencia de los túneles. Imagínense, al Chapo le dan un topo, compra un topo, pues le hace túneles en toda la Sierra Madre Occidental, es decir, la Sierra de Durango y Chihuahua. Entonces deberían de contratar esas compañías, en lugar de estar ahí buscando lo que ¿qué hacemos? ¿Cómo los metemos no los metas a la cárcel? Es más, que sea la prisión que hagan esos túneles y ahí les reduces el número de años de castigo. Pero sí los necesita México, y aparte, cuando esas aguas van a caer de la sierra hacia de 2.000 metros sobre el nivel del mar a 1.000 metros que tiene la región lagunera, pues en las caídas se va a generar energía eléctrica para los estados. Pues de Sinaloa le pueden mandar electricidad a Sinaloa, por ejemplo, en pago. Tres hidroeléctricas, y 2 sería una para Durango y otra para Coahuila. Si todos salen ganando en este proyecto. MEVA se llama el proyecto MEVA, donde se incrementarían, no sé, 100,000 hectáreas de riego para la región lagunera de Durango y de Coahuila. Eso es aquí. Y claro, ahí hay que invitar a la iniciativa privada, a los gobiernos correspondientes, pues para que tengan activos y se revaloricen, y que con el tiempo estos activos sirvan para pagar la deuda que Moreira adquirió de 33,000 millones para la campaña de Peña Nieto. Ya no nos queda menor duda. Bueno, pues hay que hacer nuevamente inversiones a largo plazo, activos, para ir pagando esa deuda. Porque yo no creo que el señor Han Ron o hijos de Han González, nos vayan a perdonar la deuda de 20,000 millones que le debemos al Banco Interacciones. Aunque debería de haber un fenómeno como FOBAPROA por lo ilícito que fue adquirida esa deuda por el gobierno de Moreira. Es decir, les dieron el dinero y después la autorizaron. Está mal. Entonces, eso implica de que ahí en los Banco Interacciones, Bancomer, Banco del Bajío, entraron en unos errores jurídicos garrafales, que podríamos en su momento tumbarles parte de la deuda o declararnos insolventes para pagarla, porque Coahuila hoy pues vive una alzada de impuestos. Una camioneta aquí cuesta 15,000 pesos sacar la tenencia, en Durango cuesta 2,000. Bueno, no tenencia, le ponen otro tipo de impuestos. El pasaporte 2 o 3 veces más que en Nuevo León,
el registro público de la propiedad es el triple que en Nuevo León o cuádruple. Es decir, el gobierno ha tratado de sacar impuestos para ir pagando la deuda o para tener dinero para su gasto. Pero en lugar de tener más dinero, tiene menos porque la gente huye a sacar placas, por ejemplo, a otros estados. O a registrar en sociedades anónimas a Nuevo León, y el ganón va a ser Nuevo León en un futuro porque allá van a pagar los impuestos las sociedades anónimas de Coahuila. No hay que ser muy inteligente. Entonces hay que tener el sentido común y ver que el estar aumentando impuestos en Coahuila para pagar la deuda, que se la gastó Peña Nieto en su campaña, pues nos está costando sangre a todos los coahuilenses, y ahí lo dije yo, los que van a venir pagando esta deuda van a ser los jodidos, no hay duda. Ellos son los que van a venir pagando. Ahorita que no te detenga un tránsito porque te hace pedazos. Como no tienen dinero ni las municipalidades, ni el gobierno del estado, por nada te multan y te tratan de sacar dinero para engrosar las filas de la corrupción que campea aquí en todos lados por el estado de Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas está peor. Chihuahua con ese gobernador corrupto, el caso de Nuevo León con Rodrigo, ahí estaba el Bronco que yo lo voy a juzgar, lo voy a meter al bote, es un ridículo ese Bronco. Todos quedaron en ridículo y está haciendo quedar en ridículo a toda la sociedad neolonesa, que creyó en él y que creyó que iba a meter a la cárcel a Rodrigo Medina. No hemos visto nada y al contrario, acaba de reaceptar el plan del agua de Nuevo León o Monterrey 6, donde van a traer agua desde el río Pánuco hacia la ciudad de Monterrey. Entonces, Coahuila debe entrar al proyecto MEVA y ahí podría haber posibilidades de que parte del agua podría venir a la ciudad de Saltillo, porque Saltillo y la región de General Cepeda se van a quedar sin agua, la principal zona industrial del estado de Coahuila. Entonces, pues hay que empezar a reinventar cosas nuevas, interesantes, y hay que decírselas a los precandidatos a la gobernatura que no tienen conocimiento nulo de las cosas que está viviendo el estado. Coahuila es el estado con menos agua en la República Mexicana y aquí es donde nos va a tronar el cohete para poder atraer las grandes inversiones a nuestro estado y mejorar el nivel de vida de sus pobladores. Bien, ¿cómo andan las bolsas? Pues subiendo o bajando, ahí están, pero ¿cómo les iba a decir yo? No hay grandes cambios. El petróleo volvió a subir poquito, pero pues no puede subir arriba de $40, porque inmediatamente el shale gas comienza a redinamizar su producción. Fíjense, Pemex va a perforar 2 pozos de shale gas, uno en Tamaulipas y otro en Veracruz. Pero qué estupidez. A sabiendas que no es rentable ahorita el shale gas, ¿qué van a hacer? ¿Por qué van y los perforan? Ese es el problema también de Pemex, la tranza de sus proveedores, la tranza de sus perforadores. Pues no, ahorita no haga nada de shale gas, no es negocio. El Dow Jones va bajando el 0.67, el Nasdaq bajando también el 0.67, también el Standard & Poor's 0.50, Argentina subiendo con esto de los arreglos, el Merval va subiendo el 1.44, Brasil subiendo el 2.63 y México el 0.18. En un año México ha perdido el 1.45, jóvenes. Si ustedes metieron $1 millón en bolsa, pues perdieron 14,500 pesos, en promedio. ¿Cómo andan los mercados? Por ejemplo, los commodities que nos interesan a toda América Central y Sudamérica, pues están también estancados, pero bueno, en Bloomberg va subiendo el 0.64, la energía, el petróleo va subiendo el 3.17, se trepó bien a 33.82 y 35.97 el Brent, la gasolina subió el 3.26, pues a 1.04, a 25 centavos de dólar el litro. En México cuesta el doble. Los metales, el oro subió el 1.47 y la plata también el 1.43.
y en cambio en la agricultura el maíz bajó el 0.70, el trigo el 0.22 subió, el algodón sube el 1.79 y el ganado en pie permanece pues en 1.37 aproximadamente la vaca en Chicago, en 2.15 el becerro en pie en la frontera de México con los Estados Unidos. Bien, eso para que nuestros amigos sudamericanos sepan a cómo vendemos el kilo de becerro. Más o menos, jóvenes, lo vendemos a 4.50 de dólar el kilo. No sé en Argentina, en Brasil, a cómo lo estén vendiendo. Bien, pásenla muy bien, nos vemos el próximo miércoles y estemos al tanto de lo que pasa tanto en los Estados Unidos con Trump y Hillary, y en el caso, por ejemplo, de las deudas a nivel mundial, hay que leer este artículo de Feldman, que fue director de Harvard y que, bueno, plantea ahí un problema, un punto rojo para todo el sistema. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles.